gracias también a la Sociedad Económica que nos permite siempre hacer actos en este sitio que yo creo que es muy complicado encontrar un sitio más hermoso que este, ¿no? Es un sitio precioso, un edificio precioso, así que siempre un privilegio. Además aquí hay, si contamos desde el siglo XVIII, fíjense, tenemos más de siglos y siglos de gente que ha intentado cambiar la sociedad, incluso era la sociedad económica de nuestro país. Y hay una continuidad que vamos a hacer que las cosas sean mejores, ¿no? Así que muy bien, mucho mejor todavía. Bueno, ustedes saben que estamos hoy en una sesión de unos ciclos que hace la Catedral de la Universidad de Málaga, que saben que está en la Catedral de la Universidad de Málaga y Carnagoy, ¿no? Y este ciclo específicamente tiene una forma que nos hemos inventado, espero que ustedes disfruten. Esta es la segunda sesión, que consiste en que traemos una pieza original. La pieza original se sitúa, ustedes la ven, está aquí. Ahora ya sé que no se puede levantar, pero después los que no hayan visto oigan, insisto que se vean, ¿no? La otra que era en tierra se podía tocar, esta tiene un cristalito, así no se puede tocar. Se puede tocar el cristal de esta discusión, pero diga, ¿puedo tocar la obra de arte? Entonces la idea nuestra es esta, se trae una obra de arte que sea verídica, ¿no? Que sea cierta. Podemos un día tener una que no lo sea, pero lo diremos. Vamos a ver, por ejemplo, el arte sismoso oriental, ese arte que te venden en los sitios más terribles, ¿no? Que pues, uno analiza ese arte fantástico, ¿no? Que te vale €1, una reproducción de una pieza, ¿no? Pues también es. Y la historiadora del arte nos dirá que es lo más interesante, ¿no? Pero por ahora, las que estamos haciendo son totalmente ciertas y verídicas. Esto es un ukiyo-e japonés entre el siglo y el XX de Tsukio Kakugyo. Y bueno, nos ha sido cedido para verlo, para la gran, está en una colección privada, cuando acabe, no será la gran tiempo. Así que se trata de disfrutarlo, y yo siempre digo que lo que a nosotros nos interesa es hacer ver que la cultura se disfruta, ¿no? Se disfruta el arte, se disfruta el comentario. Lo que hemos traído fundamentalmente es, hoy aquí, es un pequeño grupo de gente que disfruta lo que hace, y entonces va a hablar de la pieza. Y eso es, como ellos llevan una cierta ventaja sobre todos nosotros, por supuesto, muy por delante de mí, ¿no? Pues ellos van a hablar de esto, yo hablaré de una cosita también. Y eso se trata, que luego podrán a ustedes las preguntas que consideren también oportunas, por lo cual todo será un placer más participar con nosotros. Está Rafael Abad, que es profesor de japonés, de Japón, de cultura japonesa en la Universidad de Sevilla. Sabe que tenemos un grado combinado de Asia Oriental entre Sevilla y Málaga. En Málaga tenemos una especialidad en Corea, Sevilla, Japón y Japón y China. Entonces, hemos pedido el favor de que venga a hablar, es un especialista y está desde doctoral en Japón. Y tiene la ventaja más de que es un especialista en el mundo japonés de una variante que no todo el mundo entiende, es que puedes ser especialista en el mundo japonés y por eso dedicarte a enseñar gramática. Si enseñar gramática, porque lo obliga. Tú eres alguien que se dedica a explicar el mundo japonés. Vamos allá de la gramática y de la lengua. Daniela Ramón, que hace muchas cosas muy importantes, pero hoy viene a hablarnos de una de sus pasiones, como ella es historiadora del arte, becaria postdoctoral en la Universidad de Málaga, y la casualidad porque el lunes se va, muy importante, se va a Brasil, a un museo durante 2 meses a orientar, ¿no? Cosas, nunca mejor dicho, ¿no? Y bueno, luego hablará. Entonces, vamos a hacer intervenciones cortas, unos 20 minutos, presentando un poco la pieza, después haremos las preguntas, y es así de sencillo. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar tengo que expresar mi agradecimiento, ¿no? A la Universidad de Málaga, a la sociedad de amigos, a todos los que han hecho posible, ¿no? Al profesor Wolf, la celebración de un evento de este tipo. Sé que esto se ha organizado de una forma muy dinámica, tampoco no tenemos tiempo para hacer aquí una hora o 2 horas. A mí
dicho al principio me gusta, ¿no? Porque luego hay gente que empieza a hablar y no se calla ni con lejía, ¿no? Pero, bueno, lo primero que quiero apuntar es que efectivamente yo no soy un especialista en historia del arte, no soy un especialista propiamente dicho, ¿no? En teatro, ¿no? Yo me licencié en la Facultad de Historia hace ya pues 20 años y me fui a Japón en el año 2002, estuve allí en total 8 años, originalmente especializado en el mundo de la prehistoria, de la arqueología, también de historia del pensamiento japonés, aunque sí es cierto que, bueno, como decíamos en una reunión previa, si no hubiese estudiado historia, pues hubiese estudiado, creo que hubiese estudiado historia del arte y creo que eso también me habría llenado la vida, ¿no? Entonces, el objetivo de mi charla en concreto es introducir al público el mundo del teatro, no desde la óptica, la perspectiva de un especialista en teatro, sino de una persona que es, bueno, que ha vivido en Japón un largo periodo de tiempo, que es familiar con muchas manifestaciones artísticas, expresivas, culturales del mundo, ¿no? Y se trata un poco de compartir ese conocimiento, de dar unas pinceladas básicas sobre lo que es el mundo, ¿no? Y finalmente terminar hablando un poco de la relación entre el mundo no y el mundo de la ilustración y de la representación pictórica de este tipo de teatro, ¿no? En primer lugar, hay que hacer una especie de advertencia, ¿no? En Occidente es muy habitual hablar de teatro o no. Propiamente hablando, nosotros tenemos que utilizar no el término no, sino el término no. ¿Vale? En realidad, esto es un arte teatral que está compuesto por dos tipos de piezas. Dentro de ese arte hay unas piezas de carácter dramático, que es lo que propiamente llamamos no, y luego está el gaku, es lo que designa al llamado kyogen, que son piezas de carácter cómico, breves, que se introducen entre los actos de carácter dramático. Entonces, en Japón técnicamente se habla de no. Son, por tanto, piezas que tienen, como digo, un carácter independiente, alternativo, una de carácter dramático, la otra cómico. Y cuando termina una, empieza la otra, ¿no? Esto es la estructura básica. Cuando uno va al teatro de Japón, no va a ver una pieza, sino que va a haber una secuencia, un conjunto de piezas. En la actualidad la jornada suele estar compuesta habitualmente por 5 obras. Y en la actualidad se interpretan en torno a 200, 250 obras. Se dice que originalmente hay entre 2.000 y 3.000. Pero manejando 200, 250 ya conocemos el repertorio, ¿no? Luego la forma de dividir estos actos. Hay muchas categorías, hay una categoría en donde se divide por el tipo de protagonistas, se habla de Genzai no, cuando el protagonista es humano, se habla de el Mugen no, cuando son personajes o seres sobrenaturales, o se habla también de una mezcla de ambos tipos de protagonistas. Hay otro tipo de categorías, por tema, deidades, guerreros, mujeres, mezclas, demonios. Son siempre piezas de carácter dramático. Luego ya estamos, ¿no? Subdividiéndolas, atendiendo a diferentes criterios. Y antes de hablar un poquito sobre la historia, en primer lugar también nos tenemos que fijar en el escenario, ¿no? El escenario es un protagonista más. Es visto desde nuestra perspectiva una estructura relativamente simple. Hay un cuadrilátero principal que es relativamente pequeño, 6 por 6 metros, y vemos aquí que aparece una pasarela. Esto es una parte fundamental del teatro. Esta pasarela recibe el nombre en japonés, como vemos aquí, de Hashigakai.
hashigakari. Literalmente es un puente colgante. En el mundo del kabuki, no sé si hay aquí conocedores del teatro kabuki, ¿vale? El kabuki surge posteriormente y esta pasarela se copia, pero en el mundo del kabuki esta pasarela recibe el nombre de Hanamichi, es el camino de las flores, es el camino por donde entran los grandes actores. En el mundo del teatro no. Esto es, hashigakari es un puente colgante, y un puente colgante, bueno, pensamos que está conectando dos montañas. En realidad, en el teatro no conectan dos espacios de carácter simbólico. Ese hashigakari es lo que permite que, por ejemplo, un espíritu o un demonio acceda al mundo de los humanos, al mundo de los mortales. Tiene un papel fundamental. Esto es un teatro actual que, como vemos, está a su vez dentro de un edificio de mayores dimensiones. Sin embargo, el techo original, tal cual, no ha desaparecido. Esto es un recordatorio de dónde se interpretaba originalmente el no. Era una pequeña estructura con un carácter simbólico muy grande y que era accesible a un público concreto que ahora vamos a ver. Sobre la interpretación, sobre todo quiero que la gente se quede con dos términos, son shite y waki. Shite y waki lo podríamos traducir, a lo mejor podríamos traducirlo como el actor principal o el papel principal, y el waki como el actor secundario. En realidad no. Son dos papeles imprescindibles en el teatro, ¿no? Y uno no puede entenderse sin la presencia del otro. Eso, por ejemplo, luego lo podemos hablar cuando analicemos la obra que hoy traemos de Ukiyo-e, ¿no? Son los actores principales, el shite y el waki, y luego vemos que hay una serie de músicos, puede haber otra serie de grupos de actores, pero eso es lo importante. Y vemos aquí como yo al final he puesto un agujito negro, porque no me gustaría que en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, se hablase de no sin olvidarnos de la presencia de maestras y de actrices, de mujeres que interpretan en el teatro. Originalmente la mujer es un elemento completamente ligado al mundo de la representación teatral en Japón. Y es a partir del siglo XVII cuando se expulsa a la mujer de ese escenario. Esto es algo que pasa en el mundo del teatro no, en el mundo del kabuki, y afortunadamente en la actualidad, sobre todo desde 1950, la mujer ha podido recuperar su papel dentro, su importancia dentro del teatro no. Se dice que en Japón hay profesionales, en torno a 1.500 actores, ¿no? Son relativamente pocos, para un país que tiene más de 120 millones de habitantes. Pero hace 1.500 actores. De esos 1.500, en torno a 250 son mujeres. No son pocas, pero esto va, pero que siga aumentando. Y bueno, cuando hablamos de no, como veíamos en la fotografía, es una forma teatral extraordinariamente elegante. Nos podemos fijar en el vestuario, pero sobre todo hay un elemento que enseguida llama la atención, que es lo que llamamos el omote, la máscara, ¿no? Esto a su vez lo podemos dividir en una serie de subcategorías. Nos dice que hay 7 categorías y luego a su vez más de 400 subcategorías menores. Lo habitual es que ese actor principal siempre utilice una máscara, aunque es cierto que hay papeles en donde no utiliza un omote. En este caso se habla de un hitamen, es decir, su propia cara, pero siempre se le educa al actor para, en la medida de lo posible, no gesticular. No sé, a lo mejor dentro de nuestra mentalidad etnocéntrica, ¿no? Consideramos que el actor o la actriz como tal tiene que gesticular, tiene que deformar su cara. En el mundo del teatro no, esto es algo que se critica muchísimo, ¿no?
La interpretación se hace no a través de la cara, no se revela los sentimientos a través de la cara, sino a través de la voz y a través del movimiento del cuerpo, ¿no? Es como se busca una expresión. Eso sería una pincelada sobre lo que es el concepto básico de teatro, ¿no? Ahora me voy a fijar brevemente en la historia del teatro, ¿no? Que es muy interesante. En un sentido estricto, nosotros no sabemos cómo surge o cuándo surge el teatro, ¿no? Voy a hablar un poco de la teoría arquetípica. Nos dice que el precedente, el embrión del teatro no se encuentra en el Sangaku, que es una especie de popurrí del nombre que recibe, pues, un género de divertimentos que se introduce en Japón durante el siglo VIII, ¿no? En realidad es como decir una cosa y no decir nada. Este Sangaku va derivando a lo largo del periodo Heian, siglo IX, X, XII, XI, va derivando en dos grandes modalidades. Una es lo que vamos a llamar el Sarugaku, que viene a ser una escisión del Sangaku. El Sarugaku reviste un carácter especialmente ya dramático, ¿no? Vemos, por ejemplo, que son representaciones, y si nos fijamos bien, ya observamos cómo visten, cómo usan la máscara, ¿no? Y por otra parte, nos encontramos con el Denkaku, que también esto es una subvariedad del Kagura. El Kagura son bailes de carácter ritual relacionados con el simbolismo, ¿no? Esta sería un poquito ya evolucionado el Sangaku original, las formas que van adquiriendo las artes escénicas en Japón. Y cuando llegamos al periodo Kamakura, el periodo Muromachi, estamos hablando de la Edad Media japonesa, estamos hablando de un periodos caracterizados por la aparición de los samuráis y de los bushi. Antes de estos periodos no hay samuráis. Entonces empezamos a hablar por fin de una profesionalización del arte escénico en Japón. Y en este momento aparecen dos grandes figuras que son Kannami y Zeami, padre e hijo. Sobre todo importante la figura de Zeami. Gracias a ellos se produce por primera vez la codificación escrita de cómo tiene que interpretarse el teatro. Además, tenemos la suerte de que los textos originales de Zeami se conservan en la actualidad. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, realmente no comprendemos muy bien el proceso, pero el caso es que esa forma ya de teatro, podemos llamar teatro o no, queda vinculada a la clase samurái. Estamos hablando, en Japón empiezan a producirse una serie de luchas intestinas, esa figura militar empieza a tener un protagonismo. Ashikaga Yoshimitsu, no sé, aquellos que conozcáis un poquito de historia japonesa, nos metemos en el Sengoku Jidai, segunda mitad del siglo XV, siglo XVI, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, eso termina desembocando en la aparición de Tokugawa Ieyasu, como Japón vuelve a quedar reunificado bajo un único mando. Entonces, se produce esa vinculación entre el samurái y el teatro no, y no acertamos a comprender exactamente qué es lo que pasó. Lo que se dice es que para la clase samurái, que estaba compuesta por guerreros que sabían muy bien que en el tiempo que estaban sobre la tierra es algo muy concreto, que de un día para otro podemos desaparecer, es muy probable que interpretasen el teatro no como una especie de arte marcial, de algo que tenía una concomitancia con aprender, por ejemplo, cómo se manejaba una espada o cómo se manejaba un arco. Llegamos al periodo Edo, hablamos de Tokugawa Ieyasu, el no se convierte pues, en una especie de arte aristocrático, muy vinculado al clan Tokugawa, y cuando llegamos al periodo Meiji, pues en 1868 sabemos que se produce la restauración Meiji, el sistema Tokugawa colapsa, y entonces el
teatro no va a entrar en un periodo de crisis porque el teatro no estaba completamente financiado por el poder Tokugawa, ¿no? Pero enseguida el nuevo gobierno se va a dar cuenta de que, al igual que el ukiyo-e llama la atención de los artistas, de los diplomáticos occidentales, el teatro no también es una forma artística que dentro de esa mentalidad extranjera va a asociarse enseguida al espíritu japonés. Entonces el gobierno japonés, el nuevo gobierno japonés, va a pasar a financiar y a hacer que el teatro no subsista y sobresalga, ¿no? de entre todas las diferentes artes japonesas. Como decía, ¿no? Este es el último punto dentro de esta historia, no sé cómo voy de tiempo, espero ir bien. El último punto que toco, del que hablaba antes previamente, es la relación entre la mujer y el teatro no. Es muy habitual, incluso dentro de Japón, pensar que el teatro no es una forma escénica por hombres y para hombres. Una forma escénica que crean hombres para un espectador, mejor dicho, samurái, hombre, alguien que se dedica al arte militar. Sabemos que tenemos documentación escrita, la más antigua que se conoce desde el siglo XIV, aunque esto probablemente venga desde la propia antigüedad. Sabemos que la mujer tenía un papel real activo en el no desde el principio. Y esa prohibición de la porción femenina se produce en una fecha muy concreta, que es la década de 1630, que es cuando el gobierno Tokugawa obliga a que la mujer no participe en este tipo de representaciones. La idea de mezclar a hombres y mujeres en un mismo escenario público es algo que no cuadra con esa ideología, sobre todo una ideología confuciana, neoconfuciana, que es una ideología completamente patriarcal, digamos, vamos a decirlo claramente, es algo machista. Y en la actualidad hay, como vemos en la fotografía de la derecha, hay mujeres ya convertidas en maestras, convertidas en actrices. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, pues luego lo vemos o hablamos. Hay puntos muy interesantes sobre Seami y Kanmani, por todo que se van hablando, ¿no? El último punto que quería mencionar es el fenómeno que nos va a llevar finalmente al grabado que tenemos aquí, y es la relación entre el teatro no y el mundo del ukiyo. Cuando termina ese Sengoku Jirai, ese periodo de los países en guerra, ¿no? Con los grandes daimyos luchando por ver quién consigue, ¿no? el papel de gran unificador de Japón, eso concluye con el poder, el nacimiento del poder Tokugawa, y concluye con el inicio de un periodo de estabilidad social, económica, política. Es en este momento cuando surgen, ¿no? dentro del paisaje japonés, dos grandes centros urbanos, Edo, que es en la actualidad lo que llamamos Tokio, y surge la ciudad de Osaka. Surge una cultura que hasta entonces no existía en Japón, podemos llamar una cultura burguesa, es una cultura de los shonin, de los grandes comerciantes, y dentro de esa cultura burguesa, que es una cultura que vive por y para el entretenimiento, tenemos dos grandes manifestaciones que conocemos muy bien en Occidente, ¿no? El mundo del teatro kabuki y el mundo del ukiyo-e, ¿no? El ukiyo-e, el mundo que flota, es el mundo que tenemos que vivir ahora. Es muy curioso dentro del teatro kabuki, porque dentro del teatro kabuki, pues, al igual que no, se produce ese rechazo hacia esa expulsión de la figura femenina, de la mujer, ¿no? En el mundo del teatro kabuki surge un actor especializado en interpretar papeles femeninos, que es el onnagata, y el onnagata es simplemente el resultado de una ideología patriarcal que no quiere a la mujer como una actriz. Y lo que pasa es que en el mundo del teatro no surge ese tipo de actor, porque gracias al uso de la máscara podemos interpretar realmente lo que sea, ¿no? Un demonio, un fantasma. Dentro
del arte japonés tenemos una escuela pictórica, que es la escuela Kano, que es la gran escuela pictórica de Japón entre los siglos XV y los siglos XIX, que en su forma de representación pictórica originalmente es una escuela muy influida por el arte chino, luego va a sufrir un proceso experimental, un proceso de japonización. Y dentro de la escuela Kano nos vamos a encontrar con un personaje que se llama Tachibana Morikuni. Tachibana Morikuni fue un pintor, aunque en realidad conocemos muy poca obra pintada suya, y es sobre todo conocido por su trabajo como ilustrador ya dentro de libros. Esto también está fundamentalmente relacionado con la aparición de una cultura burguesa, ¿no? Leen y cada vez leen más miembros de la sociedad japonesa, ¿no? Y Tachibana Morikuni pues salta sobre todo a la fama por la representación de actores del mundo no. Entonces la obra de Tachibana Morikuni pues tiene el papel de haberse convertido en el primer gran vaso comunicador que conecta una forma de teatro que era el teatro no, que podemos decir que era una forma de teatro aristocrática, con un mundo que es el mundo de los shonin, el mundo de los burgueses, el mundo de los plebeyos, el mundo de los ciudadanos de la calle. Simplemente voy a poner 3 ejemplos, y con esto ya termino mi parte, de figuras del teatro no que luego van a ser, las encontramos copiadas directamente o bien muy influyentes sobre las obras de artistas del ukiyo-e. Tenemos, por ejemplo, esta representación en el mundo del teatro no, eso es un okina, es un anciano. Y es un anciano que representaba determinadas piezas, sobre todo al comienzo de las jornadas de teatro. Entonces, en este caso luego lo encontramos en una obra de Shunsho, que es prácticamente igual. Tenemos, por ejemplo, esta otra obra de aquí, que, bueno, no copia como tal, pero podríamos hablar de una inspiración. En este caso es Hokke, ¿no? La pieza en concreto es Mekari no Shinji, que nos recuerda cómo en determinados santuarios japoneses, cuando empezaba el año, pues teníamos que recoger algas en determinadas partes en donde el mar se ha retirado. Y luego tenemos, por ejemplo, esta obra de aquí, la obra de Harunobu, que ya es un grabador y un artista de ukiyo-e de primera línea, que es, no recuerdo concretamente el nombre de la obra, pero hacía referencia a un samurái que en mitad de la noche, huyendo de una tormenta, pasaba a través de un recinto shinto y un kami enfadado pues adoptaba la forma de un anciano que reprendía al samurái. Sobre la obra de Harunobu, pues el anciano es sustituido por una mujer. Y bueno, yo voy a terminar con esto de aquí, ya, como he dicho, ¿no? Una pincelada sobre el concepto de teatro no, ver un poco la historia y sobre todo pues comprender que esa obra maravillosa, esto comentaba yo, las ganas de incluirlo en una res, ¿no? y ponerlo aquí en una pared, es una obra que, bueno, desde un punto de vista individual tiene mucho valor, pero es una obra que necesita ser contextualizada dentro de unas corrientes que en realidad comienzan a principios del periodo. Y lo dejo por aquí, no me creo que ya llevo mucho. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, Fernando, también por la invitación a estar hoy aquí. También Antonio Gómez, a Cátedra Asia
y a Carmen Agüen. Bueno, después de la magnífica intervención del colega Rafael, bueno, pues ahora yo voy a tomar el testigo con el tema de la técnica, la temática y la estética del ukiyo-e. Principalmente, bueno, vamos a hacer un recorrido, tenemos 20 minutos, va a ser rápido, pero vamos a ver las ideas principales y nos vamos a centrar también, lógicamente, en, bueno, tenemos la oportunidad de tener un ukiyo-e original, así que como historiadora del arte me voy a aprovechar y vamos a detenernos un buen rato en la pieza. Bien, vamos a comenzar viendo exactamente, ya nos ha contextualizado Rafael, qué es el ukiyo-e. Bueno, pues el ukiyo es una escuela pictórica, gráfica, de carácter popular que se desarrolla en Japón en el periodo Edo, 1615-1868. Los historiadores del arte de Japón lo ubican concretamente entre 1673 y 1681. ¿Por qué? Bueno, porque hay un artista que es Moronobu, que empieza a hacer, bueno, él se había formado en las escuelas Kano y Tosa y, claro, él empieza a hacer una serie de estampas que se llama pues, esta corriente que se inicia y además la reivindica como arte individual. Él empieza a firmar las obras de arte, hasta el momento no se estaban firmando y es por eso que también supone un momento inicial en esta escuela pictórica. La idea además es importante, estamos hablando, esto es una silografía, es decir, estampa múltiple y se está reivindicando también como una pieza de arte individual, cada una de ellas. Bien, en cuanto al concepto de ukiyo-e, bueno, el concepto proviene del Japón medieval, es una expresión budista y hace referencia a el mundo transitorio y efímero. ¿Qué ocurre? Que luego con el periodo Edo, en el siglo XVII, el concepto varía y ya es el concepto que tenemos a día de hoy, que es el mundo flotante o el mundo fluyente. Y esta idea surge de una narración que escribe el literato Aisai Ryoi en Ukiyo Monogatari, en 1661, en sus cuentos o narraciones del mundo flotante. Y entonces esto me resulta como historiadora del arte importante aclararlo porque lo he leído en algunos bueno, en el tema de divulgación y demás, que se habla del ukiyo-e y la idea de lo flotante, como habéis visto la figura, ¿verdad? Aparece en un espacio con un fondo neutro, da una sensación de que no, claro, no está en un espacio con perspectiva, que es algo que a ojos occidentales, como tenemos esa tradición académica renacentista, pues nos puede chocar un poco. Entonces, claro, lo he leído como asociado a ese mundo flotante, a esas figuras que están flotando. No es eso, no tiene nada que ver, tiene en realidad una teoría detrás y viene precisamente de este autor y de la explicación que él da de esta idea de lo hedonista, del mundo que transita. Y yo creo que esta parte de los cuentos, las narraciones del mundo flotante, nos da la clave para entender lo que sería luego la temática de ukiyo-e. Y dice así, lo vamos a leer: viviendo solo para el momento, volviendo plenamente nuestra atención a los placeres de la luna, cantando canciones, bebiendo vino, divirtiéndonos, flotando, volviendo la cara a la miseria, negando el desaliento, nos dejamos llevar como una calabaza flotando en la corriente del río. Esto es lo que nosotros llamamos el mundo que fluye, el mundo pasajero. Entonces nos quedamos con esta idea, estamos hablando de este mundo terrenal, este mundo hedonista, no tiene nada que ver con la representación per se de la figura en un espacio donde no hay perspectiva. Bien, en cuanto a la técnica, ya sabemos lo que significa el ukiyo-e, sabemos que es una escuela pictórica. Ahora, ¿cuál es la técnica? Bueno, hemos comentado que es silografía, es decir, grabado en madera. Es una estampa individual que podemos apreciar, pero luego tiene reproducciones múltiples de este dibujo. Vamos a ver luego más o menos cuántas reproducciones se hacían por dibujo. Y la singularidad, bueno, pues que es una obra de arte individual per se, la propia pieza, pero además es un producto de la colectividad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que en el periodo Edo y luego después en la restauración Meiji siguen con
de trabajo en equipo. Por un lado, se necesitaba de un editor, porque ponía los medios económicos para poder financiar la pieza. Luego, un artista que hacía el dibujo, además como Renaud, pues ya sabemos que el anonimato se termina, pasan de ser artesanos a ser artistas. Y luego tenemos el grabador, que tallaba en un bloque de madera reproduciendo el dibujo que había hecho el artista. Y por último, el impresor, que hacía la transferencia de los pigmentos para poder tener, pues, lógicamente, la silografía a color. Bien, en cuanto al tema de la tirada de las estampas, bueno, pues el número de tirada se decidía previamente. En cada edición había un máximo de 200 por tema de calidad y 200 ejemplares, y dependía también de la popularidad del diseño. Porque, bueno, luego veremos cómo hay temáticas que llamaban mucho la atención. Entonces, por ejemplo, los luchadores de sumo se pueden hacer tiradas muchas veces, es decir, si eran 200, pues se repetía. Luego, claro, el precio también variaba. En el caso de Coyo, nuestro artista, bueno, solía hacer entre 100 y 150 por cada una de las imágenes. Bien, en cuanto a la técnica de grabado, bueno, esta es una infografía del Instituto Araki de Silografías y la Fundación para la Conservación de Técnicas Silográficas de Japón. Son los que se están dedicando a la conservación de ukiyo-es, y esta sería un poco la explicación que ellos dan a la hora de cómo es este proceso de grabado de silografía para el ukiyo-e. Bueno, el primer paso tendríamos el dibujo que se pone sobre un bloque de madera. Luego, con un cuchillo se va grabando los contornos de todo el dibujo, y ya el tercer paso sería con la gubia y con el martillo, bueno, pues sacando toda lo que sería el bloque maestro, porque el 4 es el bloque maestro. Ahora veremos que necesitamos más bloques. ¿Por qué necesitamos más bloques? Porque necesitamos, dependiendo de los pigmentos que vamos a utilizar para la silografía, pues va a variar el número de bloques. Se necesitará hacer más grabados. Bien, luego en el número 5 lo que tenemos es, bueno, pues la aplicación del pigmento. Luego se coloca lo que sería el papel, con el estampado pues vamos impregnando todo y ya acabaríamos con la silografía. Como digo, tenemos que añadir el número de bloques por pigmentos. Bien, hemos visto un poco lo que sería el ukiyo-e, su significado, su simbología, y ahora vamos a ver un poco lo que sería el recorrido en el encuadre cronológico. ¿Cómo ha sido esta evolución? Para hacer un recorrido un poquito escueto, pero para que tengamos una idea. Bueno, como hemos visto, en el siglo XVII se inicia el trabajo, a finales del XVII. Ahí tenemos muchos ukiyo-es bícromos, es decir, en blanco y negro, pero también ya se empezaba a aplicar el color. En el siglo XVIII, bueno, pues tenemos ukiyo-es con color, con esos fondos monócromos, pero los tonos son suaves, no son vibrantes, no son brillantes, que esto, bueno, pues choca bastante con lo que podemos ya ver en el siglo XIX, siglo XX, que son colores mucho más brillantes y además con dibujos con bastante dinamismo. Todo esto, ¿qué ocurre? Con la restauración Meiji, realmente lo que tenemos es una herencia de todos estos años. Estamos en el periodo Edo, son 250 años de dictadura militar, de un contexto histórico que lógicamente se plasma en el arte del ukiyo-e, y cuando llegamos al siglo XX, bueno, pues realmente somos herederos de todo esto. No se corta a nivel plástico, pero sí que es verdad que vemos algunas derivaciones, como puede ser pues, el tema del color, el dinamismo, el detalle en los trajes. Todo esto lo vamos a ver detenidamente a continuación. Bien, en cuanto a ese contexto histórico que ya Rafael nos ha iniciado, bueno, pues unas pequeñas pinceladas, sobre todo para tratar el tema de la temática luego. Bien, estamos hablando de esa dictadura militar que supuso, bueno, pues un férreo control social de las clases sociales que no podían saltar de una a otra, un aislamiento del país, no había comercio exterior, creo que había comercio con Holanda y con China, pero claro, no llegó a Occidente todo ese trabajo plástico hasta la restauración Meiji, algunas cositas,
Y claro, todo esto también deriva en el tema de la burguesía, esa clase social que sale adelante, esa clase mercantil, los chonin, y todo esto hay que sumarlo como caldo de cultivo para un desarrollo cultural en esas urbes, en esos centros urbanos como podían ser Edo o Osaka. Y aquí es cuando hablamos de los barrios de la diversión o del placer, que además eran financiados por el gobierno, porque también era una vía de escape para esa población. Y aquí es lo que a los artistas de ukiyo-e les gusta representar. Y esto está muy ligado por eso a los temas de ukiyo-e. Entonces aquí tenemos, como comentaba Rafael anteriormente, bueno, pues la burguesía, los chonin, y luego también algunos sectores militares en torno al shogunato, a esta dictadura militar, que serían los daimyos y los samuráis, que también fueron consumidores de los ukiyo-es, pero principalmente, bueno, pues la burguesía. ¿Cuáles eran los temas? Bueno, pues tenemos todos los que están ligados a los barrios del placer, que serían los vikinga, las cortesanas o prostitutas, yakuzae, retratos de actores, lógicamente los luchadores de sumo, y luego aparte, bueno, tendríamos también paisajes y otros temas mitológicos, bueno, relacionados con la mitología japonesa, más ligados al tema de fantasmas y espectros. Aquí, bueno, en cuanto a lo de teatro no, teatro kabuki, que lo ha explicado ya Rafael, bueno, comentar que efectivamente a nivel de representación se ve un auge del teatro no, precisamente porque se financia mucho el teatro no con la restauración Meiji en estos últimos años. Rápidamente, para ver algunos ejemplos, bueno, en cuanto a las cortesanas y prostitutas, bueno, se llamaba a este tipo de ukiyo-e imagen de belleza, y tenemos a un artista bastante, bueno, pues, muy importante en esa temática, que sería Utamaru, que además tenía modelos, que eran sus modelos predilectas, en este caso aquí la tenéis, que es Naniwaya, y además también, bueno, pues hay un subgénero que sería el Zumba, que son imágenes eróticas. Esto que nos puede parecer o parecía como muy exótico cuando llegó a Europa, realmente podemos hacer muchas analogías con artistas de vanguardia que trabajaban los mismos temas en Montmartre, en París, a comienzos del siglo XX, finales del XIX. En cuanto al teatro kabuki, teatro no, bueno, pues tenemos también a Saraku con esta pieza. Aquí yo destacaría, lo que me interesa es que veáis también cómo varían un poco los tonos de los colores, que eso también a la hora de leer la imagen nos va a ubicar en el tiempo. Entonces aquí podéis ver ese fondo monócromo entre violeta y gris, unos colores un poco más apagados, más estática la figura, y luego en cambio en la representación del teatro no, que esta es también otra obra de Goyo, bueno, pues podemos ver colores un poco más brillantes. Él usaba un fondo neutro, pero los colores son más brillantes, y además también hay como una interacción entre los personajes. En cuanto a la temática de los luchadores de sumo, bueno, pues Kunisada es uno de los más importantes de los artistas de ukiyo-e dedicados al sumo. Luego su discípulo, Kuniaki II, realiza también una gran producción, y quiero que os quedéis con esta imagen de la derecha, que vamos a ver después la influencia que tuvo y la importancia que tuvo. Fue el discípulo y bueno, sería un poco la tendencia de su maestro. En cuanto a paisajes, ya nos salimos de los barrios del placer, nos vamos a la temática de los paisajes, pues lógicamente a todos nos viene a la cabeza la famosa granola de Hokusai. Siglo XIX, ya vemos esas características de colores brillantes, movimiento, la línea curva, que eso también es bastante fundamental para ubicarlo en el tiempo cuando vemos estas piezas, y por supuesto hay los líderes con los ciruelos en flor. También quiero que recordéis esta imagen, porque son imágenes que nos llevaron a Europa con la restauración Meiji y que tuvo bastante impacto en los artistas impresionistas y de vanguardia. Por último, bueno, esto
esto es un recorrido muy express, pero también quería hacer mención a la temática de los fantasmas y de los espectros. También esta es una obra de Hokusai que la quería traer para que veáis que no solo destaca, ¿no?, la pieza de la obra, también tiene otra producción. Bien, y ahora ya entramos en materia, ya sabemos un poco sobre el ukiyo-e, ya hemos visto un recorrido rápido. Entonces, ¿qué podemos ver cuando vemos esta pieza de Atsumori, del teatro No? Bueno, para leer esta imagen, y también para que nos sirva para leer otros ukiyo-es, podemos ver que hay en la parte, aquí es la parte superior, bueno, pues un texto, normalmente siempre es la serie a la que pertenece la obra, y luego estaría el título. También en los ukiyo-es, dependiendo del artista, puede aparecer el nombre del actor que interpretaba al personaje. En este caso, bueno, pues, la serie sería Las 100 obras de No, y luego el nombre del personaje Atsumori. En la parte inferior tenemos la firma del artista, además del sello del censor y del sello del editor. Esto normalmente es lo que nos vamos a encontrar siempre en las obras de ukiyo-e. Y luego tenemos que recordar, que esto ya podéis, cuando estéis mirando y estéis viendo la pieza y veáis otras piezas de ukiyo-e, pues hacer el cálculo de cuántos bloques se han necesitado para hacer la impresión de esa silografía, porque tenemos el bloque maestro, el bloque sumi, y luego contamos los colores y podemos hacer un cálculo de cuántos bloques se han necesitado de grabado. En cuanto a los recursos estéticos, pues muy rápidamente, lógicamente en el grabado japonés tenemos un predominio total de la línea que define y cierra contornos, que configura las formas, es un trazo continuo y discontinuo, continuo para el exterior y discontinuo en el interior, en el ropaje, y además que varía por el grosor, por el tema de que es un grabado, es una silografía. Además, bueno, ya sabemos ahora que del siglo XVII y XVIII, bueno, pues los tonos son suaves, son delicados, incluso da una sensación de veladura, y ya a partir del siglo XIX ya los colores son más vibrantes, brillantes, pero siempre nos encontramos con un leitmotiv, que sería esos colores planos y sin sombras, que tanto les sorprendió a los artistas europeos y que además lo recogieron con mucho entusiasmo porque estaban en un momento en el que estaban, claro, había aparecido la fotografía, con lo cual los artistas de vanguardia, los impresionistas también, se estaban planteando, bueno, hasta qué punto es importante que nosotros reproduzcamos la realidad. Entonces, claro, de repente aparece la estampa japonesa y se dan cuenta que los japoneses estaban haciendo lo que ellos querían hacer, el arte por el arte. Es decir, no nos interesa el recurso de la perspectiva renacentista, no nos interesan los fondos, no lo necesitamos. Entonces, el tema de los fondos monócromos empezó a reivindicarse y tomaron como ejemplo a estos artistas japoneses. También las polaridades estéticas son muy interesantes en el arte de la silografía japonesa y del ukiyo-e, porque bueno, nos encontramos lo que comentaba Rafael, el tema del rostro. El rostro, claro, son máscaras, entonces las líneas son muy rápidas, son muy abstractas, pero los valores ornamentales nos lo encontramos en la vestimenta. Ahí es donde hay mayor detalle, minuciosidad, el colorido vibra y las líneas son incluso onduladas, ¿no?, que contrastan mucho con el rostro, con las manos. Bien, en cuanto a la producción de nuestro artista, de Koyo, bueno, pues rápidamente. A lo largo de su vida, es un artista que comienza a finales del XIX y que concluye en la segunda década del siglo XX. Realiza 5 series de grabados y todos relacionados con el teatro No. Bien, la nuestra, que ya la hemos comentado, Las 100 obras de No, bueno, pues son, en esa serie realizó 120 grabados, una de ellas, uno de nuestros grabados lo tenemos aquí, tenemos la fortuna de estar viéndolo en directo, y pertenece, bueno, pues a Atsumori, personaje de la obra de teatro No. Quería también mencionar la última serie que realizó con una persona de su taller, que fue Tsukioka Yokusei,
que era su hija. Y yo también quería reivindicar la figura de esta mujer porque además fue quien luego siguió el testigo de su padre y continuó con el trabajo del taller de padre. Y aquí, bueno, pues se dedicaron a hacer padre e hija una serie sobre la comedia del teatro, ¿no? Y aquí tenemos muchas de las características que comentaba, ¿no? Dinamismo, color más vibrante, más brillante, aún así el fondo es neutro. Ese dinamismo en el que da una sensación de movimiento de los personajes. Bueno, pues ya para concluir, que creo que me queda poco, os he dicho que recordaseis algunas de las piezas de ukiyo-e que hemos visto. Bueno, pues aquí tenéis al luchador de sumo. En este retrato, bueno, es muy conocido, el retrato de Zola de Manet. Claro, era por estas ideas que estaban ya impregnando a los europeos, que les estaban interesando. Además estamos en un momento, esta obra es de 1868, es un momento en el que empiezan a llegar los primeros trabajos de los artistas de ukiyo-e a París. Y además también tenemos que pensar que en 1878 es la Exposición Universal de París, con lo cual es aquí cuando hay como una eclosión y una gran aceptación de este arte. Y claro, estaban entusiasmados. Los artistas europeos querían reproducir, querían conocer todas estas obras. Y bueno, pues lo mismo le ocurrió a Van Gogh, la obra que tenéis a la derecha, con los ciruelos en flor de Hiroshique. También con esas ideas de, bueno, ¿por qué no voy a hacer cielos rojos? ¿Por qué no voy a utilizar estos recursos que estaban utilizando en Japón y que venían trabajando en Japón durante 250 años? Que les pareció totalmente novedoso y moderno porque se habían adelantado a lo que ellos estaban reivindicando. Y con esto, bueno, pues mi intervención. Muchas gracias. Bueno, yo voy a intentar ser breve, ¿no? Para empezar, yo quiero señalar que espero que la contextualización esté más o menos clara. Hay algo muy importante para entender creo que Japón de antes y Japón de ahora es siglo XIX, imperialismo. En Asia Oriental hay tres países, China, Corea, Japón. China está en una fase en el 19, podemos decir, de decadencia. Diferentes poderes imperiales europeos están incidiendo allá. China en ese momento está gobernada por una dinastía extranjera, Manchu, que en el siglo XVIII había conquistado mucho, no es pacífica en absoluto, pero en este momento están perdiendo el juego y se está introduciendo, están sufriendo diferentes impactos de diferentes imperios. Lo más interesante de todo es cuando Inglaterra, en particular Gran Bretaña, hace una guerra con otros que la acompañan con el objetivo de conseguir que se venda oro. Es decir, el objetivo de la guerra es que se venda oro en China. Y la ganan. China está siendo desmontada. Corea está ahí, ¿no? A la sombra, digamos, de todo, ¿no? Sin gran movimiento y sin ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones. Japón en el año 1853 lleva un barco americano y abre Japón. El famoso Comodoro Perry, ¿no? Señor Comodoro Perry abre Japón, los japoneses, digamos, se dan por derrotados fácilmente, en este sentido bien, pero Japón emprende una tarea de modernización tremenda. La convierte en una potencia industrial, una potencia en diferentes niveles. Además, imita también a Europa, imita a los colonialistas, en ese momento se ve también lo italiano, evidentemente, y lo imita también a lo bárbaro, aprende la lección. Invade China, invadirá Corea, invadirá, derrotará a los rusos y se convierte en un poco en la esperanza de cocinar y creo que a los occidentales también, todo, pero al final, digamos, el juego está violento que acaba perdiéndose todas las esperanzas, ¿no? Pero en todo caso, Japón se plantea cómo se organiza en ese contexto y qué se hace con el pasado. El pasado,
hubo alguien que propuso al emperador, alrededor de 1853, que dejara la japonés y hablar en inglés, ¿no? Esto sería el modelo terrible, no tiene éxito, lo exacto, no lo hace bien. Y Japón tiene que lidiar con el presente y tiene que lidiar con el futuro y tiene que cambiar. Y eso es un momento de entrada en la cuestión de la influencia. Y es también cuando Japón aparece además así, ¿no? Aparece en el arte, aparece en la cultura y aparece en muchísimos aspectos, ¿no? Hay japoneses que vienen a Europa que presentan Japón, etc. En ese contexto es donde tenemos también todo el conjunto de cambios que se están produciendo y tenemos continuidades. Tsukio Kagoyo, que es el pintor, el narrador, no era pintor, porque no la narración que lo pinta, ¿no? Es hijo de su tío. Pues él viene de una línea muy clásica, ¿no? Su padre adoptivo es Mario Mageisa, que no retira, un gran pintor, Yoshitoshi, Tsukio Kagoyo, hay unos cuadros fantásticos, como yo les invito a ver sus cuadros de gente contemplando la luna, ¿no? Que a su vez venía también de anteriores, de una tradición, pero él sigue esa tradición, pero es obvio que él hace otra cosa, ¿no? Hay modelos que sigue, este modelo hubiera sido posible 40 años antes, lo que él hace. ¿Y qué es lo que está haciendo en esta obra, por ejemplo? Bueno, para entender esta obra hay que entender todo ese proceso también de mirada al pasado. Esta obra, Atsumori, está hablando de una vieja historia. Es una historia que remite a una guerra que se produce en el siglo XII. Esa guerra, fíjense, es recogida en una obra que es el Heike Monogatari, ¿no? Casi todo el mundo conoce, si no debería conocer, la gran obra japonesa de cambio de milenio, ¿no? Que es el Heike Monogatari. Lo escrita por una mujer que, si uno tiene que poner sobre la mesa 10 novelas en la historia del mundo, una se llama, y era la que había que sacar, ¿no? El Heike Monogatari, fascinante, pero también es una mujer muy inteligente y se pregunta cómo soy, un hombre importantísimo que no lo entiende, ya debe no entenderlo, pues, trata de entender cómo funciona, qué le ha pasado, ¿no? Pero es una obra exquisita, ¿no? Exquisita. El Heike Monogatari es, varios siglos posterior, es otra cosa, pero es una obra fascinante. Y recoge historias de esa guerra. Siguiente salto del tiempo, ahora hablaré un poco de esto, un poquito de dónde está esta historia. Siguiente salto del tiempo. Tseami, ¿no? Tseami no Trujillo, pero no pronunciarlo excesivamente mal, ¿no? Que es un autor del siglo XIV que trabaja con uno de estos emperadores retirados, que hay dos personajes, el XIV y el XV, no vuelvo nieto, que cambian la historia de Japón, la historia de la cultura japonesa. Casi todos los que nos identificamos con japonés hoy se lo reinventan ellos, incluyendo la ceremonia del té a la estructura de las casas. En ese contexto aparece este autor de teatro, Tseami, que recoge también viejas historias. Entre otras cosas, recoge esta historia. Si les parece, vamos a ver un poquito luego al final, 3 minutos de la historia final, ¿no? Y fíjense que entonces tenemos esa historia que es repetida, todas las historias de Heike, muchas historias de Heike son repetidas, historias preciosas, que son cantadas. Yo no sé si ustedes pertenecen a la estirpe de los que aman Blade Runner, ¿no? Yo sí. Y hay una canción japonés maravillosa que es una historia del Heike Monogatari, una historia preciosa que es la historia de los que son derrotados, que están en un barco y una mujer que pone un abanico. Entonces es un reto para que un arquero dispare, ¿no? Y entonces llega un arquero y dispara para que se la muerte. Una historia fascinante que está ahí. Pero está lleno de historias fascinantes. La que le interesa a Tseami y la que le interesa a Tsukio Kagoyo es esta historia. ¿Qué se cuenta? Es una historia que merece la pena más contar aquí también, en este contexto también donde estamos hablando, patrocinado por la entidad budista, pero una historia del foro budista. Y es así, ¿no? Están siendo derrotados, ¿no? Un mando está siendo derrotado. Y hay un muchacho que es un joven guerrero, que es él, ¿no? Que huye con todos, ¿no? Se ha entretenido
porque había olvidado su flauta, vuelve por la flauta, sale corriendo y llega al mar. Esta es una escena de Melchizedek, y al mar entra con un caballo en el mar. Entonces, hay un guerrero experto que le dice: ¿dónde vas? Yo creo que eres un personaje importante, no debes darme la espalda, combate, ¿no? El que viene, el guerrero, en realidad lo que quiere es capturar a alguien que va a dar un seguimiento. Es muy simple. Se trata de cortarle la cabeza y llevarlo y te da dinero, cabezas por dinero. Entonces, el joven se siente obligado, ¿no? Y entonces va a combatir. El combate dura muy poco. El guerrero experimentado le tira al suelo, le quita la protección y le va a buscar. Pero entonces ve que es un muchachito. Ve que es un muchachito tan hermoso. Es una belleza distinta de lo que nosotros imaginamos. Por ejemplo, se pintaban los dientes de negro. La barbarie es no pintarse los dientes de negro. Y se queda impresionado por el muchacho. Entonces decide que no lo puede matar porque recuerda a su propio hijo. No es una compasión. Recuerda a su propio hijo. Así que decide que no lo va a matar. Pero en ese momento aparecen, unos hablan y el otro no le da ni su nombre y dice: mátame. Yo te voy a dar mi nombre. Pero en el momento que él decide que lo salva, llega un conjunto de guerreros de su bando y él tiene la orden de matarlo. Si él no lo mata, lo matarán otros y más lo matan el mismo. Por lo cual él lo mata, le corta la cabeza y la lleva y efectivamente va a recibir la conversación. Pero el mismo se queda roto por dentro porque ha matado a ese muchacho. Hasta ahí llega el genio moral. Se convertirá en un monje budista. Podría decir ya está ahí, pero no. Que tiene que seguir un poco más. Entonces, la historia es esta, ¿no? La historia de la obra de teatro. Una obra de teatro siempre es un pedacito pequeño de la historia. Y la historia de esta obra de teatro es: llega el monje al sitio donde, muchos años después, llega al sitio donde mató al muchacho. Y bueno, se acaban complicando las cosas, pero aparece el espectro del muchacho. Y lo que quiere, el espectro está allí porque no ha alcanzado la paz de matarlo. Y el monje viene no solo a decir que es culpable, a pedir perdón y a pedir una redención, ¿no? El juego que está ahí es alguien que pide ser redimido de su culpa y alguien que en ese momento es un espíritu que lo que quiere es vengarse. ¿Cómo se resuelve la cuestión? La cuestión se resuelve cuando el espíritu decide que no se va a vengar. Decide perdonar. Y entonces los dos se redimen, los dos renacerán de una forma de otra, los dos se van a salvar. Esa es la historia, ¿no? ¿Qué elige su Pietracovio? Pues elige la hermosura de muchos. Es una tendencia suya a elegir cosas hermosas, ¿no? Por ejemplo, cuando en los 90, a raíz de las derrotas japonesas, chinas y rusas, se dedican muchos grabadores hacia grabados de guerra. La derrota no sé qué tal se ve. Luego esto se acaba porque, como en todos sitios, llega la fotografía. Además es más falsificable, tanto es mejor. Y entonces, él lo que tiene, la imagen que yo conozco de él, es pues un capitán, un coronel japonés que está salvando dinero. Que le dice la imagen más hermosa. Así que hay una especie de conexión también entre su Pietracovio y todas estas cuestiones. Esta es la historia. Lo que está ahí es el muchacho antes de morir. Será el muchacho que luego va a reinar y por tanto se va a salvar. Pienso que a lo mejor podemos ver un pedacito del final de la obra, ¿les parece bien? Para que veamos. ¿Sí?
sea,